Hello, hello. Good morning to everyone. So, welcome to this new session, people. Remember that today we're going to start the session number 7. So, please don't forget to get your worksheet 4.7 for today's session. All right. So, thank you very much for being here today. Also remember the attendance. This is the attendance password for today. Les voy a compartir entonces la asistencia en el chat. Si de pronto la llegamos a necesitar, la vamos a dejar ahí. All right, people. Bueno, para el día de hoy tenemos una warm-up activity, una actividad introductoria inicial. Les voy a mostrar de qué se trata. Entonces, vamos a trabajar o vamos a realizar un crossword, se llama en inglés, y en español le vamos a decir crucigrama. Son términos que ya conocemos o que podemos conocer, y la idea es encontrar todas y cada una de estas palabras. Vamos a ver por acá. ¿Listo? En el link que les acabo de compartir, ustedes van a ingresar y se van a encontrar con este cuadrito pequeño. En la parte de arriba, por acá, dice Full Screen para que pueda quedar la pantalla completa. ¿Sí? Simplemente seleccionamos cada uno de los números y nos va a aparecer una descripción. Acá, por ejemplo, la número 8, la número 12, la número 4, la 3, la 6. Cada vez que le damos clic nos aparece una descripción y nosotros debemos descifrar o descubrir la palabra que debería ir ahí. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. Les pido que me compartan un pantallazo cuando terminen, ¿cierto? Del puntaje que hayan sacado. Por ejemplo, vamos a hacer la número 3. Les voy a ayudar con la número 3. Dice that has power or control over others, ¿cierto? Que tiene poder o control sobre otros. Entonces aquí vamos a hablar de algo que es powerful, ¿cierto? Que es poderoso, que tiene el poder o control sobre otros. Entonces en la número 3 vamos a escribir powerful, ¿listo? Y asimismo con los demás números vamos a encontrar la respuesta. Son palabras, son términos que ya hemos visto, hemos trabajado inclusive varias veces. Entonces, esa es la idea, ¿listo? La idea es resolver este crossword inicialmente y compartir siempre nuestro resultado, compartir cómo nos fue con la actividad, ¿ok? Algo pronto. ¿Preguntas, dudas respecto a esto o respecto a esta actividad? No, señor. No, señor. Ok, entonces, manos a la obra, ya si de pronto algún término que les quede difícil, no consideren fácil, simplemente preguntamos y lo resolvemos, ¿listo? Entonces, manos a la obra.
So, my friends, ¿cómo vamos con la actividad? ¿Algún término que nos esté dando dolor de cabeza? Yo les ayudo, les colaboro. Uy, me falta la 4. La 4 y la 7. Ya voy a casi terminar. Ok. Miremos la 4. Dice, the way a program or a person acts. La forma en que un programa o una persona actúa. ¿Cómo le podemos llamar a eso? ¿O qué término podemos utilizar? ¿Quién nos puede ayudar? Porque yo me acuerdo que lo vimos, pero no me acuerdo cómo se llama. Claro, y lo hemos visto varias veces. Sí. Exactamente. Aquí vamos a hablar de behavior. Más claro. Ujú. Behavior, comportamiento, ¿cierto? Vamos a hablar del behavior of a program, el comportamiento de un programa o de una persona. La número 7, la número 7 está fácil. Dice, algo usualmente blanco en el cielo que lleva agua Las nubes. evaporada que después la deja caer como lluvia. Las nubes. Ajá, exactamente. Y en inglés decimos clouds. Ok, bueno. De igual forma, entonces, continuemos. La número 6 era la más fácil. Dice, fruit that is red and is the image of an important technology company. La Apple. We talk about Apple. Let's go with number 5, synonym of level. Esto lo hemos visto varias veces. ¿Cuál puede ser un sinónimo de level que hayamos visto? Layers. Perfect. We talk about layer. Vamos a mirar la número 8. Esta también considero que estaba fácil. It is a small item that we use to open doors. Pequeño objeto que usamos para abrir puertas. ¿Cómo le decimos en inglés? Key. Very good. Y tenemos la 12 vertical. It is something personalized that involves just two people. It could be a class or a reunion. Este término lo vimos cuando estábamos hablando de Twilio. Recuerdan que él era el 1-a-1, una clase más, o bueno, una sesión personalizada o privada. ¿De 1 a 1? Dime, ¿De 1 a 1? ¿De 1 de to? 1-a-1. Ajá, ¿cómo lo decimos en inglés? ¿De 1 to 1? Perfect. Yeah, that's it. 1-to-1. 1-to-1. ¿Sí? 1-a-1. Y miremos la última que tenemos acá. It is when we modify a code or program while it is running or operating. ¿Recuerdan ese tipo, ese estilo, que es un estilo de programación en donde se modifica o se actualiza el programa sin detenerlo, como en WhatsApp o Facebook, todas esas plataformas que nunca se detienen? ¿Cómo es que se llama? ¿Qué número es esa, profe? ¿Quién me fue La número 12, pero horizontal. horizontal? ¿Ese es John? No. 20 por la 12, la 12. Nadie, no.
hemos hablado muchas veces, varias veces de ese estilo de programación, nos ha salido en varias sesiones. Como les digo, es un estilo de programación como lo que hacen en WhatsApp, en Facebook, en Instagram, todas estas plataformas, en YouTube, donde se le hace el mantenimiento, ¿cierto? O se modifica o se abstracto, se hace todo lo que se tenga que hacer, pero la plataforma o la aplicación nunca se detienen. Run. ¿Sí? ¿No es? No, no es run. Movimiento en... Recuerden que a ese tipo de programación se le llama on the fly, ¿listo? Como en la marcha o algo por el estilo. Y estos son todos los términos que debíamos encontrar. On the fly, one-to-one, powerful, behavior, layer, Apple, cloud, and key. ¿Sí? Es simplemente una actividad para conectarnos con la clase de inglés, despertar nuestra parte de inglés y conectarnos un poquito. ¿Listo? Listo. Entonces, vamos a ver por acá. Por acá. Para el día de hoy o para esta sesión tenemos un tema o tenemos algo llamado Loop Back y vamos a hablar de la versión 4. Entonces, como siempre, les pregunto, ¿alguno ya conoce, ha escuchado hablar del Loop Back? ¿Para qué sirve? ¿Para qué funciona? ¿Alguna idea? ¿O es la primera vez que escucho sobre este término? Sí, primera vez. Profe, The una very pregunta, first time. profe, ¿Sí? una preguntita. ¿Sí? Lo que pasa es que el jueves algunos no pudimos presentar el examen y tú has dicho que si lo podíamos presentar hoy o el jueves que viene. Claro que sí. Ya. Listo. Entonces, pues lo voy a habilitar entonces de una vez para los que quieran presentarlo. Hoy es 25. Lo puedan presentar. Ah, vale, profe. Y listo. Ya, entonces ya quedó habilitado el examen por si entonces lo queremos presentar. ¿En qué módulo está, profe? Qué pena. Señor. ¿En qué módulo está? En el número 6. Vale, profe, gracias. Está en el módulo 6. Hay una hoja rojita. Acá, en la sesión número 6, en esta hoja roja que dice Midterm Test Cycle 4. Vamos a ingresar ahí y ahí nos va a aparecer para realizar el examen. Vale, profe, gracias. Ok, bueno, entonces, ¿quién dijo yo? ¿Quién conoce el loopback? ¿Quién sabe para qué sirve? ¿Para qué funciona? ¿Alguna idea? ¿O nada de nada? No, profe, de verdad que no me acuerdo. Así como para qué no se utilizó en el visual y se hizo ejercicios, pero de verdad que no. Ok, perfect. No worries, no worries. Vamos a ver, yo les traje un video, como muchas veces. Sin embargo, este video está en español. ¿Listo? Porque lamentablemente no hay videos corticos donde digan, ay, en 4 minutos entendemos qué es loopback. No. Entonces, este video está en español y es supremamente largo para mi gusto, porque dura 20 minutos y 39 segundos. Sin embargo, no los vamos a ver todos
en esta sesión, ¿cierto? No los vamos a ver todos, que es demasiado tiempo para un video. Entonces, vamos a ver una gran parte, siquiera por ahí unos 5 o no sé, máximo 10 minutos. Y en este video es un tutorial, ¿sí? Básicamente es un tutorial sobre el Loopback Fork, tanto como para descargar qué necesitamos para poder trabajar con él y digamos que muestra como la consola, también en el, digamos qué entorno de desarrollo se va a utilizar para trabajarlo y pues digamos nos va a explicar. Está en español. Entonces, como les digo, miremos a ver, máximo 10 minutos para al menos tener una visión clara de lo que es Loopback, ¿sí? Para los que lo puedan ver. Y ya, entonces continuamos, igual tenemos el texto y pues otras cosas, ¿listo? Como les digo, no estoy acostumbrado y pues no me gustan mucho videos tan largos, pero realmente si lo buscan Loopback van a ver videos así, van a como cortos y lo suficientemente interesantes, ¿listo? Entonces, vamos a ver qué información nos brindan y ahí vamos viendo como que más a dónde llegamos, ¿listo? So, let's go. Bienvenido una vez más a tu canal de YouTube Dominicode. Vamos a hacer un pequeño tutorial, un pequeño Hello World con la versión 4 de Loopback. La verdad que estaba esperando que esta versión se afincase un poco más porque tardamos bastante en recibir la versión 4 desde que teníamos la 3 y por fin ya la tenemos aquí. Así que vamos a hacer una pequeña aplicación, podremos decir que es un Hello World, un hola mundo en este maravilloso framework. Vamos hacia nuestro navegador, dirígete a la web de Loopback, que es loopback.io. Una vez estés en la web, puedes escoger la versión 4, que es la versión actual. Y si clicamos aquí en el Get Started, podremos seguir estos pasos para, primero, confirmar que tenemos Node instalado. Luego, para instalar la versión 4 de Loopback. Y también para crear un proyecto, que es lo que vamos a hacer nosotros. Ya sabes, el único requerimiento es que tengas instalado Node.js a partir de la versión 8.9 o superior. Y a partir de ahí ya podemos ejecutar nuestro comando de instalación. Vamos a ello rápidamente, vamos a abrir nuestra consola. Lo primero que vamos a hacer, voy a confirmar la versión de Node que tengo instalado. Tengo la versión 10, esto es correcto. Y el siguiente paso es instalar el framework a través del npm con el comando npm i-g para que me lo instale de manera global y el nombre de mi dependencia que es loopback/cli. Presionamos Enter. Esto puede tardar incluso minutos, depende por supuesto de nuestra conexión. Y también es posible que tengas este error porque debas ejecutar este comando como administrador. Así que para ello vamos a limpiar aquí, -g, el nombre de nuestro paquete, que es loopback/cli, presionamos Enter. Y comienza la instalación. Si estás en Windows, es muy posible que necesites abrir una terminal como administrador. Una vez ya tengamos nuestra dependencia instalada, sencillamente lo que vamos a hacer es crear una aplicación, tal como nos indicaba aquí la documentación. Vamos a utilizar el comando lb4 y el nombre de nuestra aplicación. lb4 y el nombre de mi aplicación será Hola Mundo. Presiono Enter. Este nombre no le gusta, así que vamos a elegir otro nombre. lb4 y llamamos Hola-Mundo. Ahora sí, me pregunta por la descripción. Le voy a poner una descripción, mi primera app en
loopback 4. El directorio se podría llamar Hola Mundo, sin ningún problema. La clase Hola Mundo Application. Y aquí vamos a dejar habilitado todo esto y presionaremos Enter. Bien, ya ha finalizado la creación de nuestra app. Ahora sencillamente debemos seguir estos pasos que tenemos aquí, que lo primero es cambiar hacia nuestro directorio y ejecutar el comando npm start. Voy a limpiar esto para que lo puedas ver mejor. npm start. Esto arrancará nuestro servidor de manera local en el puerto 3000. Bien, vamos a abrir una pestaña de nuestro navegador en el localhost puerto 3000, a ver qué tenemos por aquí. Localhost y el puerto será el 3000. Y como podemos ver, aquí tenemos una aplicación básica donde hay dos enlaces aquí en nuestra home y quizás el más interesante sea el Explorer. Vamos a clicar aquí. Y aquí tenemos nuestro Explorer que tiene un endpoint ya creado, pin. Vamos a desplegarlo. Y como puedes ver aquí nos indica qué podemos recibir, el código y demás. Vamos a hacer clic aquí en Try It Out. Y ahora hacemos clic en ejecutar. Y aquí tenemos la respuesta, la URL que hemos hecho la petición, el JSON que nos devuelve en el body y las cabeceras. Podemos decir que nuestra aplicación de momento es bastante poco útil, ya que no tenemos ningún endpoint habilitado y realmente no podríamos hacer nada. Una de las características de la versión 4 de Loopback, y lo que más me apasiona a mí personalmente, es que ahora el código lo escribimos o lo debemos escribir con TypeScript, lo cual es maravilloso. Vamos a volver a nuestra consola para abrir nuestro código fuente. Yo voy a abrir mi código con el Visual Studio y voy a tener por aquí mi proyecto. Aquí tenemos la estructura que nos proporciona Loopback cuando creamos una nueva aplicación. Esta es una carpeta que es propia de mi editor, la carpeta Node Modules, donde están todas las dependencias que necesita la aplicación para trabajar. En la carpeta public realmente solamente tenemos un index.html. Y prácticamente estos ficheros son parte de la configuración, el package JSON y cosas relacionadas como el git ignore, que está más enfocada a la configuración del propio proyecto que al proyecto en sí. Toda la chicha, podríamos decir, que se encuentra en la carpeta src, que está aquí, que es donde están los controllers, los data source, los models y los repositories o repositories. Podemos crearlo directamente desde aquí. Si necesitas crear un modelo, un controlador, lo puedes hacer desde aquí. Aquí tenemos el controlador ping, que es el que acabamos de ver en nuestro Explorer de nuestra API. Como te decía, podemos crear aquí los ficheros si lo queremos, pero de manera más fácil el CLI de Loopback nos permite crear desde la propia consola los models, los controllers y demás. Vamos a volver a nuestra consola y vamos a limpiar un segundo. Y con el comando lb4 espacio model vamos a pedirle que nos cree un model. Nos hará varias preguntas como el nombre del model. Vamos a ponerle un nombre y diremos que nuestra clase se llamará People. Y elegimos la opción de Entity. Fíjate que con las flechas puedo subir a Model o Entity. Esto presionamos Enter para dejarlo por defecto que no. Y ahora nos empieza a preguntar por las propiedades que tendrá este model. Pues una persona, que igual debí llamar persona a mi model, pero bueno, es igual. Esto es solo una introducción. Vamos a poner que tendrá un name. Aquí elegimos el tipo de datos. Esto es un string y presionamos Enter. Nos pregunta si es obligatorio, si es required este campo. Aquí realmente para esta demo da igual. Y si tendrá algún valor por defecto. También lo voy a dejar igual. La segunda propiedad que quiero crear será la propiedad city.
me hace las mismas preguntas, voy a indicar las mismas respuestas. Muy bien. Las dos propiedades que tenemos aquí, nombre y city, son string, no son requeridas y por defecto no tendrán nada en blanco. Si yo ahora aquí presionase Enter directamente y dejase esto en blanco, la consola saldría y me dice que me ha creado un model que se llama People y que fue creado en esta ruta. Vamos a ver si es verdad. Volvemos a nuestro código fuente y si buscamos la carpeta dentro de src, la carpeta model, aquí vemos que antes solo teníamos un readme y ahora tenemos dos ficheros. El people.model, que es esto que está aquí, que sencillamente es la declaración de nuestro model con nuestras properties que están aquí debajo. Y también tenemos un index.ts, porque estamos trabajando con TypeScript, que sencillamente exporta nuestro model. Bien, si volvemos a nuestro People Model, podemos ver que, por ejemplo, yo All right, people. Bueno, sí, como les decía, es bastante información, aunque es información que ya podemos conocer, porque pues no es información tan nueva, es más, considero yo que es más cómo utilizar, cómo utilizar pues esta herramienta de la forma más efectiva y este tipo de cosas. Pero básicamente es como la misma programación, solo que utiliza otro tipo de herramientas para la programación. ¿Listo? No sé si tengan alguna pregunta o quisieran agregar algo. No, profe. Let me go again. Ok. Sí. Quise traerles este video para que fuera, ¿cierto? Al menos tuviéramos una idea de lo que es loopback y lo que se puede hacer con él. Obviamente falta un poco más de lo que él está explicando y obviamente va a crear su página y bueno, para la creación de estas aplicaciones y todo. Entonces, es bastante interesante. Si nos interesa, pues podemos ahondar un poco más, ¿cierto? Y bueno, entonces vamos a continuar. En este momento quiero que revisemos la estrategia de lectura. Esta estrategia de lectura que tenemos el día de hoy se llama Activating Prior Knowledge. Vamos a hablar de activar ese conocimiento previo que tenemos sobre un tema. Aunque el loopback puede ser un tema nuevo para nosotros, hay muchas cosas dentro del loopback, como lo acabamos de ver, configuraciones, estructuras, por código. Hay muchas cosas que ya sabemos y que hemos visto, ¿cierto? También podemos ver que en programación podemos haber tenido algún acercamiento. La idea es que desde el principio empecemos a activar ese conocimiento previo y nos empecemos a preguntar, o sea, ¿qué es lo que ya sé? Lo que ya sé, cómo se relaciona con lo que me están explicando. Todo esto nos va a ayudar a crear como la información que recibimos sea más significativa y sea mucho más válida o mucho más importante, ¿cierto? La podamos retener de una forma mucho más específica. ¿Listo? Este video dura solo 1 minuto, 56 segundos, entonces vamos a verlo y ya continuamos. Ideas by connecting them to what we learn new ideas by connecting them to what we already know, adding them to an existing network of concepts and relationships. The more we know about a subject or an idea, the more easily we can learn, because the more we have to connect back to. If we know prior knowledge is important for learning,
then one of the best tools at our disposal in any new learning project is self-assessing prior knowledge. Before we begin, we want to start by asking ourselves two essential questions. What are we trying to learn? And what do we already know? Asking these questions at the outset helps us confirm we're ready to begin, that our prior knowledge is adequate. In the classroom, you might ask questions like, what do I already know about this topic or field? And have I learned a similar subject or skill? What will my professor expect me to know when I show up in class the first day? The other reason assessing prior knowledge is helpful is just because it forces us to retrieve what we already know. And it reminds us of the connections and associations that are already at our disposal. Consciously taking the time to inventory what we know that's related primes our brains to make connections as we take in that information. It also sets us up to think about learning as the process of making connections. That same strategy of consciously working to identify new information and how it fits with what we already know works not just at the beginning of a project, but at every step along the way. So as we go, we might ask questions like, how does this subject relate to other subjects I've learned in the past? How does each new topic or unit connect with the ones that came before and after? What story is being told by this information? The effect of this regular self-assessment and this effort to connect new ideas to prior knowledge is to foster what's called conceptual learning. If we learn by connecting information to what we already know, the connections we can make, the better we'll be able to hold on to that information. So yes, as I mentioned before, this is activating prior knowledge. So the purpose is to make connections, ¿ok? Entonces, uno de los propósitos de esta estrategia de lectura, de activar ese conocimiento previo, es hacer, o básicamente tener mejores conexiones, ¿sí? Y eso va a permitir entender y como retener de una forma mucho mejor la información. ¿Listo? Activating prior knowledge. Ok, my people. Entonces, vamos a continuar. En este punto, solo nos falta revisar lo que es el vocabulario para esta sesión. Entonces, por aquí está. Give me just 1 moment here. Ok, entonces vamos a revisar el vocabulario del día de hoy. Dice, lo primero que tenemos es an endpoint. ¿Listo? An endpoint is any device that is physically an endpoint on a network, like laptops, desktops, mobile phones, tablets, servers, and virtual environments can all be considered endpoints. ¿Sí? Entonces, an endpoint es un punto final, pero básicamente hace referencia a cualquier dispositivo informático o remoto que se comunica a través de red. ¿Listo? Entonces, si nosotros le buscamos what is an endpoint,
nos va a salir esta. Entonces debemos especificar, por ejemplo, in programación. ¿Sí? Porque comunicación también vamos a encontrar, pero debemos buscar. Sí. Entonces, puesto de forma simple, ¿cierto? Un punto final es una parte o es un punto, ¿cierto? Es una parte o es la parte final de un canal de comunicación. ¿Listo? Básicamente eso. Entonces, un endpoint es un dispositivo informático que se comunica a través de una red a la que está conectado. Por eso nos dice que puede ser un portátil, puede ser un computador normal, un teléfono, que un teléfono está conectado a la red y recibe información, lo mismo que una tablet, un servidor o inclusive como un entorno virtual o algo por el estilo. Entonces, an endpoint. ¿Listo? Si miramos algunas imágenes. Por ejemplo, acá sí, hay todos esos dispositivos que van a recibir información de una u otra forma. Mira, endpoint management and things like that. Ok. All right. Después tenemos algo que se llama, este otro término que dice esquema, ¿sí? Esta es la pronunciación. No, recuerden que esta es la pronunciación, no la escritura. La escritura es esta, a esquema. ¿Qué es un esquema? Dice, in computer programming, a schema is the organization or structure for a database. The activity of data modeling leads to a schema. Entonces, un esquema, cuando hablamos de programación, hace referencia a la organización o a la estructura de una base de datos. ¿Sí? Es muy similar, básicamente es lo mismo que en español, ¿cierto? Entonces, siempre que hablemos de un esquema, vamos a hablar de una base de datos o vamos a hablar cómo está organizada la información ¿cierto? Vamos a hablar de cómo está organizada la información. ¿Listo? Así es como funciona y así es como lo vamos a ver. A esquema. Después tenemos API o una API. Recordemos que una API is the acronym for Application Programming Interface, which is a software intermediary that allows two applications to talk to each other, ¿cierto? Entonces, una API es un software intermediario que ayuda o que permite que dos aplicaciones se puedan comunicar o se puedan conectar entre ellas. ¿Listo? Eso es una API. Y en inglés lo vamos a llamar es API. API, para que lo tengamos muy, muy presente. Después tenemos SOAP y tenemos REST. Es importante que los recordemos porque si hablamos de API, ¿cierto? Si hablamos de las APIs, también tenemos sí o sí que hablar de SOAP y tenemos que hablar de REST. Aunque no son términos tan fáciles de digerir, al menos que tengamos una idea. Por eso tengo este artículo acá que dice diferencias entre REST y SOAP. Entonces, lo primero que nos dicen que la principal o la diferencia más notoria es que SOAP es un protocolo, ¿cierto? Es un protocolo y está regido y tiene como cierta estructura. En cambio, REST es más un patrón arquitectónico, es más como un esquema, ¿cierto? De cómo se organiza la información. Recordemos para qué sirve REST y para qué vamos a usar y para qué sirve SOAP. Entonces dice que son dos enfoques distintos para la transmisión de datos en línea. Entonces, tanto SOAP como REST se utilizan para establecer cómo se van a transmitir los datos en línea, ¿sí? A través de ellos, vamos a definir
los datos, cómo se van a transportar. Vamos a definir los formatos, vamos a definir la estructura, cómo va a ir, cómo va a volver la información, etcétera, etcétera, etcétera. Y miremos esto. Específicamente, ambas definen cómo diseñar interfaces de programación de aplicaciones. Funcionan para lo mismo en general. ¿Listo? Listo. Entonces recuerden que SOAP es un protocolo y REST no lo es. ¿Listo? Entonces, ¿qué es REST? Es un conjunto de principios arquitectónicos. Básicamente es como una estructura que rige cómo debemos programar. En este artículo, pues nos hablan más de REST, de cómo funciona, nos hablan también más acerca de SOAP y en la parte de abajo nos vuelven a hablar. Diferencias entre SOAP y REST. Leamos. Es posible que muchos sistemas heredados sigan rigiéndose por SOAP, aunque REST haya surgido más tarde y se considere una alternativa más rápida en los escenarios basados en la web. REST es un conjunto de pautas que ofrece una implementación flexible. Miren que aquí nos hablan una característica muy importante. REST es más flexible que SOAP, mientras que SOAP es un protocolo con requisitos específicos, como en el caso de la mensajería XML. Finalmente dice, las API de REST son ligeras, así que son ideales para los contextos más nuevos como el Internet de las cosas, el desarrollo de aplicaciones móviles y la informática sin servidor. Los servicios web de SOAP ofrecen seguridad y cumplimiento de las operaciones integrados que coinciden con muchas de las necesidades empresariales, pero que también los hacen más pesados. Asimismo, muchas API públicas como la API de Google Maps siguen pautas de REST. ¿Listo? Como les digo, estos dos términos son bastante interesantes y complejos. ¿Sí? Es importante que como programadores, desarrolladores, al menos entendamos perfectamente cuál es la diferencia entre estos dos y poder elegir entre ellos cuál sería el más adecuado para nuestro trabajo. ¿Listo? Ok. Entonces, después tenemos por aquí algo que se llama ICT Policy Framework. ¿Listo? ¿Qué es esto? It's a set of principles and goals intended to govern the development, implementation, adoption, monitoring, evaluation, and application of ICTs in organizations, institutions, societies, or nations. ¿Sí? ¿Qué es ICT? En español decimos TIC, como por ejemplo el ministerio, el MINTIC, ¿cierto? El Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Eso mismo significa ICT. Information and Communication Technology, ¿cierto? Entonces, ¿a qué hace referencia a esto? Esto es un marco de políticas de las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Qué es un marco de políticas de las tecnologías? Pues simplemente es un conjunto de principios y objetivos que están encaminados a gobernar el desarrollo, que quieren decir cuáles son los límites que una empresa o una persona tiene al momento de desarrollar programas o de desarrollar cosas nuevas, ¿cierto? También va a establecer cómo se va a implementar, cómo se va a adoptar, si se monitorea, cómo se evalúa, cómo se aplica todo esto relacionado con las tecnologías y todo esto con el fin de poner límites, ¿cierto? Entonces el ICT Policy Framework lo que quiere es simplemente regular esta práctica
para que las empresas o personas no, digamos, utilicen esta práctica de manera ilegal, digámoslo así, o para perjudicar a otras personas o a otras compañías o incluso naciones, otros países, ¿cierto? Como para espionaje o cosas así. Digamos que la idea es siempre controlar este tipo de cosas, ¿ok? ICT Policy Framework, entonces estamos hablando de un marco de políticas de las tecnologías y de las tecnologías de información y de comunicación. ¿Listo? Y finalmente tenemos el backend. Ya todos sabemos qué es el backend, cómo funciona, para qué sirve y su definición. ¿Listo? Y bueno, my friends, mis queridos amigos, ¿tenemos alguna pregunta o alguna duda con estos términos? No, señor. Ok. Sé que son términos técnicos y poco interesantes. O sea, igual, digamos que es importante poder reconocerlos y saberlos. El día de mañana de pronto nos enfrentamos a ellos y es importante tenerlos en cuenta. ¿Listo? Just give me one. Entonces, vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir avanzando. Recuerden entonces que estamos trabajando en la sesión número 7, ¿cierto? Que estamos hablando del look back for y cosas por el estilo. Entonces, les voy a mostrar. Por acá. Listo. Por acá tenemos el worksheet 4.7. Recuerden que acá vamos a encontrar los links de las actividades, de los videos, del vocabulario, de lo que les explico. Inclusive tenemos el vocabulario explicado. ¿Listo? Después tenemos la lectura. Dice Look Back For. Nos explican un poco qué es. Nos muestran un gráfico, ¿cierto? Y nos hablan un poco acá acerca de lo que es Look Back, para qué se puede usar y bueno. Sí. Por acá también está el video que les compartí y unas preguntas. ¿Listo? Eso, entonces eso. En la sesión número 7 en la plataforma, esta está por acá, ¿cierto? Sesión número 7. Nos vamos a encontrar con esta actividad. Loop back for reading comprehension, ¿cierto? Vamos a tener una comprensión de lectura. And tenemos 3 preguntas. ¿Listo? Permítanme, yo le agrego algo que me faltó. Explain. Estas 3 preguntas nos van a ayudar a terminar de interiorizar la información sobre look back. ¿Listo? Entonces dice, what is look back for and what is its functionality? O sea, debemos decir qué es look back for, ¿cierto? Y cuál es su funcionalidad. ¿Listo? ¿Para qué sirve? Dice también, can you work on look back for with more people? ¿Puedes trabajar en look back con más personas? Sí, explicar cómo o no explicar por qué no. ¿Listo? Y finalmente tenemos, what are some of the characteristics of look back photos? ¿Cuáles son algunas de sus características? Es muy probable que en el texto no haya mucha información para alguna pregunta, entonces es muy probable que les toque buscar algo de información adicional en Internet. ¿Listo? Para responder estas preguntas. ¿Sí?
igual tenemos tiempo suficiente para buscar, leer, inclusive tomarnos un tinto o cualquier cosa sin ningún problema. ¿Listo? Y esta es la actividad que vamos a hacer el día de hoy. Y esto es lo que vamos a hacer. No sé si tenemos alguna pregunta, alguna duda con esto. No, ninguna. O bueno, en mi caso. De todas formas, siempre recuerden, cualquier duda, la preguntan, no importa cuál sea, yo con mucho gusto les respondo y les colaboro en lo que pueda. Entonces, manos a la obra, como les digo, alguna información o algo de información les tocará buscarla un poco más fuera del texto, pero igual, como les digo, tenemos el tiempito para hacerlo. So, manos a la obra, manos a la obra.
Ok, people. Veo que la mayoría ya terminaron de responder las preguntas. Y tengo una mano levantada que es Diego. ¿Tienes alguna pregunta? No, sí, para ver si los que habíamos terminado ya nos podemos retirar. Igual vamos a socializar. Si te tienes que ir, pues no hay problema. Vamos a socializar ¿qué? Y ya nos podemos ir. ¿Listo? Vamos a revisar esta parte. A ver. Vamos a ver. Entonces, ¿quién me ayuda a definir nuevamente y claramente qué es look back? Si nosotros debemos contarle a alguien, a un amigo o a un familiar sobre el look back, ¿qué le podríamos decir para que esta persona lo entienda? Digamos que en palabras sencillas, no de programación, sino ¿cómo le podríamos explicar lo que es look back a una persona, a un amigo, a un familiar, de forma sencilla? ¿Qué podemos decir al respecto? Silencio absoluto. Miremos entonces por acá, dice Andrés Salinas. No sé si estás por ahí. ¿Cómo podrías describir loopback? Andrés. No. No estamos disponibles. ¿Qué tal tú, Beatriz? ¿Qué podrías decir? Listo, profe, ya le leo. Yo no lo he montado, pero ya le leo lo que tengo acá. Bueno, dice. De pronto Es lo que tú puedas entender, o sea, desde tu perspectiva, como así, como lanzando qué es loopback, así como sin meterle tanta cosa, digamos. Bueno, yo diría que es algo que nos ayuda como a facilitar todos como los códigos que tenemos que ingresar o utilizar en el backend, creería yo, como los microservicios. Es que es como una API que facilita a los desarrolladores. Y o sea, cuando uno, pues yo hice ayer el ejercicio del profe, uno ingresa una cantidad, como mostraba en el video que usted enseñó temprano, y si uno va a ir a otros puntos del visual, uno ve una cantidad de códigos pues que nosotros no hemos escrito. No sé si es así, profe. Me parece perfecto, perfecto, perfecto. Igual eso es lo que quería, pues lo que quiero que hagamos. Muchas veces nos pegamos mucho de lo técnico y como que no somos capaces de explicar eso que acabas de decir desde nuestra propia perspectiva, lo cual también es supremamente importante y necesario, que muchas veces he visto y lo he evidenciado que es mucho copiar y pegar. Esto es lo que dice el texto y esto lo pego y pasamos por encima de los contenidos. Entonces, por eso quisiera como implementar un poco más la socialización y hacerles este tipo de preguntas, así me toque uno por uno, para, pues, realmente porque he visto que nos saltamos los temas. Entonces, por eso después avanzamos y, ay, recuerdan este tema y como que
no me acuerdo de nada. Entonces, exacto, Beatriz. Eso es lo que quiero, que tomemos el tiempo de analizar y decir, ah, vea, esto es fácil porque eso es así, así, sin tanto tecnicismo ni nada por el estilo. Okay. Muchas gracias, Beatriz. Thank you very much. Me gusta, profe. Ok. Y bueno, ya por hoy lo vamos a dejar así. Ya no los voy a, pero sí los voy a, en las siguientes sesiones, sí los voy a empezar a preguntar, a que empecemos a conversar un poco más ya en este final de ciclo, para que no pasemos los temas como, como, no sé. En todo caso, pues esa es la idea, listo, que podamos interiorizar la información y como dice Beatriz, podamos relacionarlos con lo que vemos viendo en programación y vayamos, pues, porque nos estamos enfocando en la programación y es importante conocer todo esto. ¿Listo? Y nada, les agradezco mucho por su asistencia el día de hoy y espero que tengan un feliz resto de día. Muchas gracias, profe. Igualmente para usted. Okay, thank you very much. Buen día, profe. All right, bye bye. Feliz día.